nos llevaría a pues, tener algunas consideraciones muy importantes al respecto del dolor visceral. El dolor visceral va a ser el más común, va a ser lo que frecuentemente llegue a la consulta y entonces, insisto, cómo lo exprese el padeciente va a tener una muy amplia gama de presentaciones, pero no nos tendría que preocupar. Para ello podríamos ocupar algunas herramientas muy puntuales. Mira, lo más común es que cuando se trate de dolor visceral, si este se presenta en algún órgano que tenga un interior hueco, es decir, esófago, cámara gástrica, cualquier porción de intestino delgado, cualquier porción de intestino grueso hasta ocluir hasta salir por el ano, este dolor se va a manifestar como un dolor de tipo cólico intermitente. Por otro lado, si se presenta en alguno de los órganos accesorios al tracto gastrointestinal de características sólidas, como el parénquima hepático o como el parénquima pancreático, el dolor suele ser constante. E insisto en esto, el paciente te va a decir que el dolor llegó, se instauró, no se quita y es un dolor que cada vez se va incrementando o que es de características pesadas o sórdidas. Eso es lo más común. Sin embargo, si nos comentan que es un dolor de tipo cólico, tendrías que pensar en que se trata de algún órgano que no tiene un interior sólido y que es más bien un receptáculo. Por esto, cuando nos comentan que tienen alguna padeciente femenina, dolor pélvico o dolor en hipogastrio que sea de características de tipo cólico, pues ya estarás pensando que se trata de un dolor visceral que viene muy seguramente de la estructura uterina, que es en general una estructura que va a tener la cavidad endouterina. Entonces, así es como lo podríamos caracterizar muy rápidamente. Por el contrario, un dolor constante que se va incrementando y que pareciera ser un dolor pesado y sobre todo poco movible, poco desplazable, probablemente te estaría hablando de un órgano que no tiene este tipo de estructura, que es un órgano sólido. Si pensamos en el cuadrante superior derecho, seguramente nos estarán hablando de dolor de tipo hepático. Si pensamos en el cuadrante superior izquierdo, muy seguramente nos están hablando de un dolor esplénico. Si nos dicen que ese dolor es bilateral y posterior en fosas renales, con toda seguridad nos están hablando de dolor renal. Esta caracterización puede ser una herramienta muy rápida para distinguir a la estructura responsable del dolor. Ahora, el dolor visceral puede convertirse paulatinamente en dolor parietal. Y es por lo siguiente, el dolor parietal, que también podemos conocer como dolor somático, se debe a una irritación de la porción parietal de la capa peritoneal. Quiere decir que el proceso que sea que haya iniciado como dolor visceral, ahora ha generado un proceso inflamatorio suficiente para generar irritación por contigüidad, por supuesto, con la capa parietal, particularmente con el peritoneo, perdón, con la capa parietal del peritoneo. Entonces, esto es un poco como lo que estábamos mencionando con la pregunta que se establece al inicio de la sesión. Existe un dolor que se debe a una lesión en otro órgano, en este caso de la estructura apendicular, pero cuando esa estructura apendicular alcanza determinado grado de inflamación, va a generar que esa inflamación irrite a la capa parietal del peritoneo o de la pared peritoneal y entonces aparecería ya el dolor parietal. Este dolor parietal, por supuesto, que puede ser muy bien localizado. Esa es la diferencia. Recuerda bien que no necesariamente la peritonitis nos tiene que dar un dolor generalizado en todo el abdomen. De hecho, cuando inicia es muy bien localizada y se debe a que alguna estructura adyacente a esta capa del peritoneo tiene un proceso inflamatorio ya ha generado una irritación química por las moléculas proinflamatorias, por supuesto, sobre la capa del peritoneo parietal. ¿Esto queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. sí, Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos como diferencias muy importantes entre el dolor visceral y el parietal. El dolor visceral, que no es bien localizado y que suele ser de tipo sórdido o pesado,
Si se presenta en órganos vacíos, estará dándonos una característica intermitente de tipo cólico. En cambio, si se presenta en órganos de parénquima sólido, va a ser un dolor constante y generalmente más molesto. Si el dolor visceral continúa porque el estímulo de lesión al tracto gastrointestinal persiste, este puede migrar a dolor parietal. El dolor parietal sí se puede localizar con mucha precisión. Es un dolor muy agudo, es un dolor de tipo cortante o afilado y se debe a la irritación del peritoneo, que no necesariamente debe de ser todo el peritoneo. De hecho, es muy bien localizado porque primero se va a inflamar o a irritar la estructura más cercana a el origen etiológico de la lesión. Bien, por último, estaríamos considerando al dolor referido, que es básicamente un error de interpretación por parte del cerebro, y esto tiene que ver precisamente por cómo se va a dar la sinapsis entre el sistema mientérico y la nocicepción para ser integrada de forma cortical. Cuando nuestro cerebro no identifica adecuadamente el dolor, no necesariamente es su culpa. La inervación del sistema mientérico tiene a su cargo el darle un sistema nervioso propio a todo el tracto gastrointestinal. Cuando este tracto gastrointestinal, o más propiamente dicho, este sistema mientérico se comunica con el sistema nervioso central, podría darle señales equívocas. Esto particularmente sucede cuando la etiología del dolor o cuando la causa detonante del dolor se encuentra en los cuadrantes superiores inferiores a la cúpula diafragmática. Lo más común acerca del dolor referido es que veamos que los procesos epigástricos van a tener una comunicación directa con la zona de los hombros, particularmente, y por un motivo que todavía no queda del todo entendido, hacia el hombro derecho. Aunque esto no es exclusivo, puede ser a ambos hombros. Una consideración más y que sería muy importante. Al respecto del dolor referido, cuando algún padeciente, por el motivo que sea, se encuentra en un estado de ansiedad, es portador de algún trastorno somatomorfo, los estados depresivos también lo tienen asociados, las fobias, por ejemplo, la fobia social, que es mucho más común de lo que creemos, se pueden manifestar a través de dolor abdominal. Y la pregunta aquí más importante sería, ¿y ese dolor abdominal es cierto? Y la respuesta tendría que ser, sin lugar a dudas, sí. Sí, sí es cierto. Puede ser que a nivel estructural, en el tracto gastrointestinal, no haya ningún estímulo nociceptivo. O sea, no hay nada que esté produciendo nocicepción. No hay un lito atorado, no hay una pared perforada, no hay una úlcera, no hay nada. Puede ser que no. Pero cuidado, es muy diferente nocicepción a dolor. Recuerda que nocicepción es la percepción y conducción para la traducción de un estímulo doloroso y el dolor es una experiencia desagradable que sucede a nivel cortical. Entonces, podría yo no tener ninguna lesión sobre el tracto gastrointestinal, pero mi cerebro estarme diciendo que hay dolor abdominal si me encuentro en algún estado depresivo o con alguna otra enfermedad. ¿Esto queda claro? Sí. Sí, profesor. De acuerdo. De aquí se deriva este argumento que espero yo estés practicando o puedas siempre practicar de, por favor, créele a tus padecientes. Si dicen que les duele, le duele. Aún cuando ellos no tengan estímulos nociceptivos y dice que duele, insisto, el dolor es una experiencia cortical y seguramente podría estarla sintiendo. Entonces, es muy importante, por favor, considerar esto, ¿no? Y de aquí se derivan otros problemas. Seguramente te has encontrado con pacientes que me dicen, ya me dieron todos los medicamentos y no se me quita el dolor. Pues seguramente está en lo correcto. Asumiendo que nuestros colegas tuvieran una buena idea de cómo usar los analgésicos, cosa que nunca sucede o casi nunca sucede, pues podrías haber tratado la nocicepción, pero la experiencia cortical no la has tratado. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, al respecto de lo que estábamos mencionando al principio de esta sesión, dijimos que era un siguiente paso muy importante el regionalizar el dolor abdominal. Empecemos por la región del epigastrio. Esto para la literatura inglesa, por algún motivo nos dicen que son los órganos delanteros, ¿no? O los intestinos delanteros. No me queda bien claro a qué se refieren, aunque sí es evidente que son los más próximos a la pared anterior de la cámara abdominal. Entonces, bueno, supongo que por ahí va.
Y si tuviéramos que pensar en algunos órganos responsables del dolor epigástrico, sin lugar a dudas estaríamos pensando en el estómago, en el duodeno, páncreas y tracto biliar. ¿Por qué los mencionamos aquí? Bueno, estas estructuras, las que van a ser más anteriores, estómago, duodeno, páncreas y tracto biliar, se van a ver típicamente asociado con algunos fenómenos y muy comúnmente a un conjunto de fenómenos que llamamos dispepsia. Esta dispepsia, que va a ser la sensación urente retroesternal, la sensación de llenado temprano y de distensión abdominal con el conflicto hidroaéreo que eso genera, es una enunciación típica de que se está generando un daño importante en alguna de estas estructuras. Ahora, ¿son las únicas estructuras que podrían estar dañadas? No, claramente podríamos tener, ya que estamos en región epigástrica, lesiones por encima del diafragma. Por eso la historia clínica, si tiene factores de riesgo cardiovascular, bueno, sí, el dolor está en región epigástrica, pero tomemos un electrocardiograma. ¿Tenemos factores de riesgo pulmonar en la historia clínica? Bueno, sí, el dolor está en región epigástrica, pero solicitemos una teleradiografía de tórax para valorar parénquima y pleuras. Entonces, es importante que, aunque lo más común es que el dolor epigástrico provenga de estómago, duodeno, páncreas o vía biliar, no necesariamente es el origen, y por eso la historia